Como periodista de viajes que has visitado más de 80 países, ¿te acuerdas del choque cultural más fuerte que has tenido fuera de México? Nos íbamos a morir. Fue cuando llegué a Marruecos, por ejemplo, y vi que el trato hacia la mujer era completamente distinto. Y cuando pude platicar con una mujer del Islam y darme cuenta que hay muchísimas mujeres que no ven coartada su libertad como nosotros la vemos desde un punto de vista de los mexicanos, de los occidentales, en este caso en Latinoamérica, sino que su percepción de libertad era muy distinta a la mía. Okay. El dinamismo y la manera en la que conviven, obviamente muy enfocados en lo que es su cultura, en lo que es el Islam, me pareció sorprendente en el sentido en el que, pues yo como mujer acá en México, para mí libertad es decir lo que pienso, vestirme como yo quiero, ir a los lugares que quiero, no estar sometida por ningún hombre. Para ellas, que muchas mujeres que pertenecen a esta religión, pues es algo completamente natural y conviccionado, ¿no? Y acordado y genuinamente están conformes con seguir los patrones de su religión. Entonces yo llegué a platicar con una chica que me dijo, ustedes piensan en el mundo occidental que nosotras somos las oprimidas y quiero decirte que ustedes para nosotros también son mujeres oprimidas. Y ahí como que me saqué de onda. ¿En qué sentido? Y dije, ¿en qué sentido, no? Y ella hablaba que nosotras pensamos que tenemos mucha libertad en muchos sentidos, pero que no nos hemos dado cuenta que parte del chip que traemos socialmente hablando, pues algunas mujeres se ven o ven su valor en lo físico e incluso pues se llegan a sexualizar y esta libertad a la que nosotros atribuimos como, hey, es algo muy positivo vestirnos como queramos y caminar como queramos y hacer lo que queramos. Ella nos decía, no es bien visto para una mujer del Islam, no para todas, para algunas, que ustedes se vistan con un short o con una falda porque se sexualizan. Claro. Y ustedes no están dándose cuenta que de pronto las pueden ver como objetos sexuales, ¿no? Y que un hombre las puede ver así. Esta plática con ella me abrió completamente la perspectiva y me hizo ver que lo que yo pensaba respecto a muchas mujeres que pertenecen a este tipo de religiones y que tienen diferentes tipos de estilos de vida, no era del todo como yo la percibía, que yo no iba a ser esta viajera que iba a llegar con su capa de heroína a decir, hey, esto está mal, es que de verdad estás oprimida, tienes que vivir de otra manera, porque entonces me encuentro con una mujer que me voltea a ver y me dice, ¿y qué tal si te digo que yo pienso que también ustedes están oprimidas? Entonces, sí. Ahí es cuando creo que el choque cultural es bastante interesante porque llegas y te pones a cuestionar tu cultura también. Y ese es el choque cultural. No nada más juzgar la cultura o las personas con las que estás interactuando, ni su estilo ni su modo de vida, sino también cuestionarte desde dónde viene el pensamiento que tienes de que eso está mal o desde dónde viene esta parte en la que de pronto quisieras cambiar el mundo de esa persona por creer que algo está mejor o que algo está mal hecho. Imponer y decir, es que en mi religión o en la sociedad en la que yo me he desarrollado, esto es lo que está bien. Y cuando viajas te das cuenta que no, o sea, que nadie tiene la verdad, que no es que en un lugar estén mejor que en otro, en muchos sentidos, y que hay gente completamente conviccionada y convencida de que lo que están viviendo es libertad y que tu idea de libertad es otra. O sea, minifalda ahí no veían como un símbolo de libertad, digamos, sino más bien... De opresión. Sí, ok. Porque quieres eso, gustar, pues. Porque le quieres gustar a un hombre, porque te quieres sexualizar de alguna manera, porque enseñar vende más. Y yo le explicaba, bueno, no. O sea, en realidad, yo por vestirme con una falda o por ponerme un short, no me estoy sexualizando, ni estoy mostrándome al mundo por quererme ver como un objeto sexual. Pero ella me hablaba desde su perspectiva y me decía, bueno, nosotros lo vemos diferente. Así como ustedes cuando ven a una mujer que está completamente cubierta y la ven como... qué mal la está pasando, cuánto calor hace, cómo puede ser que esta mujer esté oprimida y que no pueda mostrar nada de su piel y que solo se le vean los ojos y nos tienen lástima.
nosotros también tenemos una percepción de ustedes. Sí. Entonces me pareció muy interesante su reflexión. Obviamente, así como ella me estaba haciendo entender que la manera en la que ellas se vestían y la forma en la que se desenvolvían a nivel social y cómo viven entre familias y cómo es la dinámica hombre-mujer para ellas era correcta, yo le trataba de hacer ver, bueno, no, pero no es como que si nosotros nos vestimos así nos estamos vendiendo ante los hombres. Claro. Entonces se llevó a cabo una plática muy interesante, pero así como ese choque, Jan, he tenido muchísimos choques en diferentes países que me han simbrado y que me han hecho cambiar de percepción. La verdad es que tengo muchas historias infinitas por contar. Hoy vamos a escuchar muchas. Tú creciste aquí en México. Sí, soy de la Ciudad de México, crecí aquí, en la Benito Juárez, creo que sí. Y ya he vivido en un buen de lugares. O sea, ya ahorita vivo en el Estado de México, pero viví aquí en la Ciudad de México un buen de tiempo también. Y pues la verdad es que amo México en general y amo mi ciudad. Siempre te gusta regresar. Es una locura. Siempre. Fíjate que me gusta mucho echar raíz. Siempre digo esto. A mí no me gusta la rutina. Y creo que eso es parte de la razón por la que me gusta viajar. Me gusta romper como esta rutina del día a día. O sea, si yo me levanto, desayuno, hago ejercicio y me siento en mi computadora cierta cantidad de horas y al otro día hago lo mismo, me empiezo a enloquecer un poquito. Claro. Soy muy inquieta. Y cuando salgo, ya después de un tiempo, me gusta regresar a México para volver a romper la rutina. Y también, claramente, extraño un montón de cosas cuando me voy de México. Principalmente la comida que amo con todo mi corazón, mis tacos. También la manera en la que pues, me relaciono con las personas y todo es distinto. En otros países, de pronto, un choque cultural llega a ser que la relación o la manera en la que te relacionas a nivel social es diferente, ¿no? Sí. Y aquí como este calorcito del abrazo, de sentir la hospitalidad de la gente, pues es bien bonito. Entonces, sí, me encanta echar raíz, regresar, volver un ratito a mi rutina y volverme a ir. ¿Te acuerdas de tu primer choque cultural cuando saliste por primera vez, digamos, de tu mundo ordinario, ¿no? Donde uno crece, ya tienes tus raíces y de repente llegas a otro país o puede incluso ser otra ciudad, otra región y algo dices, wow, me choca, no sé si en el sentido positivo o negativo? Pues mira, yo empecé a viajar como a los 19 años más o menos, pero yo no tenía una historia de una familia viajera. Nosotros íbamos a la playita, mi papá nos llevaba a Acapulco, le encantaba a él, y íbamos también a Michoacán porque mi mamá es de allá, pero yo no conocía más allá del mundo que a través de los libros, la lectura y unas revistas que mi mamá coleccionaba de Nat Geo. Y uno de mis juegos favoritos, y de México desconocido, uno de mis juegos favoritos era que yo recortaba las revistas, las imágenes de los reportajes que hacían y yo las pegaba en hojas blancas y escribía reportajes de esos lugares que yo veía, pero ni sabía tanto del lugar. O sea, apenas lo que llegaba a leer en la revista y yo me inventaba mi reportaje de este lugar con un mar espectacular y ese era como mi juego, era para mí un juego. Ahí es cuando descubro que amo el periodismo. Entonces yo creo que ahora ya ha cambiado completamente esto porque la gente ya se puede dar cuenta más o menos cómo es el mundo a través de las redes sociales y en esa época pues yo no... O sea, no habían redes sociales, obviamente no había tanta apertura en internet en general, no había tanto crecimiento ni tanta información, entonces lo que yo veía era a través de la lectura, te repito, y ya cuando crecí y cuando empecé a viajar y cuando inicié en el periodismo de viajes, me sorprendía muchísimo el mundo en todos los sentidos y tuve un montón de choques culturales porque... Las generaciones actuales pueden decir, bueno, pues yo ya me daba una idea de cómo era Alemania, o cómo era Londres, o cómo era Medio Oriente, o cómo era Europa, por las redes sociales o por la información que encuentro en internet, pero en mi época, pues no. Entonces, sí, cuando yo llegué por primera vez, por ejemplo, a Europa, me sorprendían muchas cosas, me sorprendía mucho el trato entre las personas.
¿A qué parte Se me llegaste hacía primero? a Londres. Ah, ya. A Londres. Ah, no, hombre, sí, también son especiales. Sí, y yo soy como muy charachera y platico y muy sonriente y de pronto llegué y me acuerdo que pues era una chavita de casi 20 años y me empezó a sorprender la manera en la que trataban a las personas. Yo pensé que en todo mundo se trataba igual y que toda la gente era como en México, de qué onda, bienvenido y pásate y te sonreían, ¿no? Entonces yo me acuerdo muy bien que, pues primero cuando llegué al aeropuerto y me subí a estos autos que tienen al piloto, bueno, que tienen como del otro lado, del lado derecho el manubrio. Sí. Fue como, órale, ¿no? Qué raro, los carros, Sí. qué distintos y todo me asombraba. Y cuando llegué al hotel me di cuenta que pues la gente me trataba como, pues, chido, adelante, muy serios. Yo decía, ¿por qué la gente es tan seria? ¿Por qué en el restaurante al que llego no me sonríen? ¿Por qué no me dicen, oye, pásate, siéntate, ¿qué quieres? No me explican un poco del menú, no me dicen bienvenida. Entonces, eso creo que como chavita me saltó, ¿no? Como que fue, qué locura que aquí sean así. Y mi primer pensamiento fue en ese momento, pues obviamente desde mi ignorancia y también mi inmadurez, no, pues son bien mamones. O sea, son payasos, son... Y ya después me di cuenta que no tenía absolutamente nada que ver con eso. Muchos de ustedes saben que además de mis propios canales, he ayudado a varios otros a crecer en YouTube y a llegar a más de 1,000 millones de visualizaciones con un sistema sencillo pero muy eficaz que desarrollé después de años de ensayo y error. Si a ti también te interesa crecer en YouTube, de verdad, no por curiosidad, sino porque sientes que tienes algo importante que compartir y quieres crecer tu canal con estrategia, grabé un video especial enseñando exactamente cómo tú también puedes aplicar este sistema. Está en un canal aparte, solo para creadores serios. Si ese eres tú, el link está abajo en la descripción. Si no, no pasa nada. Seguimos aquí con los choques culturales. Eso leo mucho también luego de como gente que nos ve desde Europa y que tal vez la primera vez está ahí, ¿no? De como que justamente les cuesta eso, la interacción primero y de cómo sentir tal vez ese, como primero obviamente se siente tal vez como un poco como rechazo, ¿no? De oye, ¿qué onda? ¿No? Sí, y la verdad es que si tú vas con complejos o sintiéndote o no sé, hay mucha gente que de pronto toma muchas cosas personales, sí te sientes mal, piensas que te están discriminando y hay una gran diferencia entre la manera en la que la gente interactúa contigo a la discriminación, que esa también la he vivido. Claro. Y ya cuando la viví dije, no, es que esto es discriminación. Y esto es un trato normal que ellos tienen, pues porque así es su interacción social, punto, ¿no? Por ejemplo, ¿has estado en Alemania alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿Te diste cuenta algo en el transporte público, por ejemplo? En el transporte público de Alemania me pasó un tema de discriminación. Cuenta. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué pasó? Fíjate que iba en el metro. Ajá. Y bueno... estábamos como trasladándonos, no me acuerdo la verdad de qué estación a qué estación y de qué punto a qué punto, pero ya llevábamos de trayecto como 10 minutos, haz de cuenta. Y yo sentía una mirada muy fuerte de un señor. Se me quedaba viendo mucho y yo pensé como, pues bueno, le llama la atención tal vez como soy y no lo vi mal, o sea, ni tampoco me molestó. Pero en eso ya era su mirada como mucho más insistente y empezó a decir cosas en alemán que yo no entendí, pero como muy enojado y ya dirigiéndose directamente a mí. Y yo pensé que estaba alucinando. Entonces iba con mi esposo y le dije, oye, ¿estoy alucinando? ¿Me está diciendo algo? Y me dijo, no, sí. O sea, sí te está diciendo algo, pero ni le entiendo, no sé qué. Pero él estaba muy molesto, ¿no? Entonces ya nos íbamos a bajar en la siguiente estación y me seguía diciendo cosas y ya en eso como que nos bajamos y empezó a gritarme ya así como y a señalarme. Entonces como dije, no le entiendo, pues por si acaso chingue su madre, ¿no? Entonces lo volteé a ver y le empecé a decir como cosas también, ¿no? Pues sí, usted también y vayas a la fregada y no sé qué. Y empezó a hacer una señal como de que olía feo.
O sea, como que yo olía feo y le hacía así, Sí. o sea, ademanes de que tú hueles feo y me gritaba cosas. Y él traía como unas calcetas muy altas y yo le empecé a decir como también cosas, ¿no? Y sus calcetas, no sé qué. Sí. Pero ya después dije, a ver, pues reaccioné de forma humana, me traté de defender. Claro. Pero también puedo comprender que hay un sector de la población en Alemania y en muchos otros países que tienen toda una historia detrás y que seguramente ahí también el pensamiento de él era, bueno, pues tú no tendrías que estar aquí, y tendría tal vez sus motivos y no sé, ni tengo idea qué me estaba gritando. Ya después me calmé, pero en ese momento sí me defendí. Es chocante. Sí, o sea, me molestó porque no entendía lo que me decía, y ya cuando me empezó a decir que olía feo dije... como... Son tus calcetines, pendejo. Ay, son tus calcetines, güey, no te has dado cuenta. Pero bueno, al final del día son cosas que pasan y es, creo, pues, híjole, por ahí dicen, ¿no? Que la discriminación no se justifica en ningún nivel. Claro. Pero yo trato de ser comprensiva con la historia, incluso de vida de las personas, porque no puedo, o sea, yo no regresé a México diciendo toda la gente en Alemania discrimina y tiene un problema actitudinal, ¿no? O de trato con el turista. Pensé en, así como en cualquier otro país, así como en México, te puedes encontrar a alguien que tenga problemas mentales o que esté enojado con la vida y que tenga su historia también de vida y que pues se encuentre contigo y te ataque, ¿no? Hay que desearlo mucha luz, ¿no? Como dice una amiga. Exacto, y yo, señor, mucha luz, donde quiera que esté, le mando luz y bendiciones. No, sí, pero justamente es súper curioso que mencionas eso, porque tú mencionaste un detalle de que yo lo he visto mucho en redes sociales, que de gente allá, sobre todo, o sea, latinos allá, que no saben qué onda. Que son muy mirones los alemanes. Hay muchos videos virales de como de alemanes en el metro, así, ¿sabes? Como de, que te están viendo, ¿no? Como más de lo que aquí, o sea, aquí no miras a nadie, o sea, igual como se cruzan miradas, tal vez como se saluda incluso, ¿no? Si lo conoces, no lo conoces, no importa. Como reconocer que estás ahí, ¿no? Y ya cada quien a su bola, pues, ¿no? Cada quien a su celular, su libro, lo que traigas, pues, ¿no? Y ahí como que son muy mirones, pero sí, obviamente puede incomodar cuando ya se supera como un tiempo, y aparte gritar. Bueno, también hay loquitos del tiempo, loquitos del centro ahí, ¿no? Como... Sí debe haber. Fíjate que también ahora estuve en China y la gente te ve mucho también, pero es como tal vez sentí las miradas de los chinos diferentes a las del señor, obviamente. Claro. Pero ellos más bien son muy curiosos de los rasgos occidentales. Yeah. Entonces les llama la atención. Por ejemplo, en las calles incluso te piden fotos. A mí nada más me pidieron una vez, pero íbamos con una chava güerita y muy guapa ella, y le pidieron un montón de fotos los chinos. Era como, wow, estás increíble, porque les llama mucho la atención los rasgos de que tengas los ojos abiertos, o sea, que los rasgos sean diferentes. Y si bien los chinos hacen mucho turismo en el mundo, no hay tampoco muchísimos chinos que hayan igual salido, o muchos también hacen turismo muy local. O sea, en China el turismo es principalmente nacional. Entonces, sí, obviamente por redes sociales pueden ver ciertas cosas, pero el contenido que ellos consumen es muy de China. Pues allá no hay redes sociales como acá, Instagram. O sea, ellos tienen sus propias redes sociales. Su propio WhatsApp, su propio Face, su propio YouTube. Su WeChat, todo. Entonces, ellos consumen su contenido y el hecho de ver rasgos físicos tan diversos les llama la atención. Claro. Y sí me di cuenta y me veían un montón, mucho, y en el transporte público y en todos lados. Y cuando grababa, los chinos están muy chistosos porque tengo una colección que voy a sacar de videos. ¿Quién sabe qué onda? Pero les llama mucho la atención que estés grabando, pero se acercan a la pantalla y se quedan viéndola. En serio, está muy cagado. O sea, yo me estaba grabando y de pronto se acercaban y así, se ponían atrás y se empezaban a reír y yo... ¿Qué onda? ¿No? Y ahí se quedaban. Y hay otros que sonreían, o hay otros que ahí, por ejemplo, tengo el de un señor que pronto yo estaba grabando y llegó, pero no en mala onda, tú hasta sientes la vibra. Sí. Como que le llamó la atención la cámara, se quedó viendo y ahí se quedó parado. Y yo,
No, bueno, está chistoso, ¿no? Pero sí, en todas las culturas hay este tipo de cosas, pues raras de pronto. Muchos de ustedes saben que además de mis propios canales, he ayudado a varios otros a crecer en YouTube y a llegar a más de 1,000 millones de visualizaciones. He creado un canal exclusivamente para creadores que se toman en serio su proceso. Ahí comparto todo lo que he aprendido en múltiples canales en los últimos 11 años. Desde cómo elegir tu temática de manera inteligente hasta cómo inyectarle viralidad a cada uno de tus videos. Si eso te resuena, el link está abajo en la descripción. Si no, no te preocupes. Seguimos aquí con Choques Culturales. Empezaste súper temprano a viajar a los 19 dijiste. Empecé a viajar como periodista de viajes. Ok. Órale. Estudié periodismo. Y pues fue muy fortuita la manera en la que me empecé a dedicar a los viajes. La verdad es que no sabía que el camino me iba a llevar por ahí. Si bien mi juego preferido era este de las revistas, pues no tenía ni idea. Yo llegué a un programa de radio de viajes y empecé a trabajar ahí como telefonista. Porque, pues, aunque estaba estudiando la carrera de periodismo, todavía no me definía a qué fuente me iba a dedicar del periodismo. Y en mi escuela siempre nos decían que si te querías dedicar al periodismo, tenías que dedicarte a la fuente de política, economía, cultura, deportes, o pues si no, no eras como periodista, ¿no? Ajá. Y yo no sabía que existía la fuente del periodismo de viajes y turismo. Y que un periodista podía hacer un trabajo formal y desarrollarse a nivel profesional como periodista viajando. Entonces, cuando yo llego a este programa de radio de viajes, me dicen los productores, bueno, pues tú vas a contestar el teléfono en la cabina porque llegan varias llamadas de personas que ganan estancias en hoteles, porque los titulares del programa hacían dinámicas en las que regalaban estancias a hoteles, ¿no? En hoteles. Entonces era como, marca y responde esta pregunta de cuántos estados hay en tal lugar, ¿no? Entonces la gente marcaba. Yo contestaba. Y pasaba la llamada a la cabina, la gente participaba y ya después yo les tomaba sus datos de quién ganó quién ganó la estancia en el hotel y así. Y de pronto se me abrió un mundo que no conocía y dije, qué increíble que estos señores que están aquí sentados hagan periodismo de viajes. Y me les acerqué y les dije, oigan, me gustaría participar, pero como periodista, como reportera. Y me preguntó el titular, oye, ¿y a dónde has viajado? Y yo, Acapulco. Y yo, pues no, pues sí, Acapulco, pero él me dijo, mira, pues un periodista de viajes viaja y hace reportajes y pues si no has viajado tienes que empezar a viajar eventualmente, pero no te preocupes mientras puedes dar el clima. Y yo, pues sí, voy a dar el clima. Entonces, entonces empecé a dar el clima. Llega un huracán por el Caribe. Y además ni creas que era en tele, era en radio, en AM. Y ya es justo, ¿no? Era como de huracán se aproxima, ¿sabes? Pero yo estaba bien contenta dando el clima. Y ya un día invitaron al secretario de Turismo de Oaxaca en ese entonces para que platicara de la Guelaguetza. Y a mí se me ocurrió hacer una cápsula de la Guelaguetza y grabarla en el estudio de mi escuela y llegar a la cabina y decirles que había grabado una cápsula para ver si la querían pasar. Y cuando llegué y le dije esto al productor, me dijo como, pues es que no está en la escaleta, ¿no? O sea, no la tenemos. Y yo, no, pero pues sí la podré, o sea, puede funcionar porque viene el secretario y viene a hablar de la Guelaguetza y pues puede estar chido. Y en eso me dijo como, a ver, Mariel, entra a la cabina y dile al conductor estas cosas. Entré a la cabina, le dije al titular como, oye, ¿qué crees? Que me dice el productor que vamos a pasar una cápsula de la Guelaguetza. Y él, órale, sí, pues no estaba en la escaleta, pero está bien. Y cuando salí, yo le dije al productor, oye, dice que sí saquemos la cápsula de la Guelaguetza. Entonces, como ellos no, o sea, en las cabinas no se escucha. Claro. Pues él no escuchó lo que yo platicaba con él y él estaba como en controles. Me dijo, sí, que corra. Corrió la cápsula y ahí fue mi primera aparición en radio. Órale. Con una cápsula de viajes. Y el titular como que me vio esas ganas y dijo, qué chido. Ella tiene ganas de hacer esto realmente. Y me dieron la oportunidad de viajar
para hacer mi primera cobertura como periodista de viajes, y mi primer viaje fue en Mazatlán y fue el primer viaje en el que me subí a un avión. Yo ni sabía, yo llegué al aeropuerto con mi mochila diciendo, no sé nada. ¿No tenías miedo? Muchísimo. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer en el aeropuerto? Y me acuerdo muy bien que un periodista venía sentado al lado de mí cuando despegó el avión y me vio la cara y me dijo, ¿es tu primer vuelo? Y yo, sí, es mi primer vuelo, ¿no? Y es mi primer cobertura y es mi primer todo. Y bueno, cuando llegué a Mazatlán me enamoré y dije, quiero dedicarme a esto toda mi vida. Fui a cubrir en ese entonces se llama, es un festival de cultura y de cine que organiza AXN, y llegué a cubrirlo y todo. Hice un enlace telefónico, me fue muy bien, a los conductores les gustó y ya, de ahí me seguí. Y regresé a México y le dije a mi mamá, ya sé qué quiero ser como periodista. Y yo estaba haciendo mi especialidad en política y economía y me dijo como, pues sí, política, economía. Yo no, periodista de viajes. Y ya de ahí el camino me fue llevando. Está interesante porque yo me acuerdo en Alemania había un programa también de periodismo de viajes. Ok, ¿no? ok. Y yo de chavo como 15, 16 años pensaba, wow, esas personas tienen el trabajo, o sea, es como el trabajo de los sueños. Cañón. ¿No? Como viajas de playa, etcétera. Y pues sí, pero ¿cómo llegas ahí? Y siento como las redes, tú también que te dedicas a YouTube, nos abrieron completamente otro camino, ¿no? De que, pues, claro, tú vienes como de los medios, digamos, tradicionales, exacto, pero también tú en algún momento puedes agarrar una cámara, exacto, y hacer tu propio programa, pues. Cuando sucedió eso y me di cuenta lo que dices, que existía un canal de difusión en el que yo podía tener el control completamente de mi contenido, fue cuando lancé Mariel de Viaje. Porque en los medios tradicionales tienen una línea editorial, tienen intereses económicos, claramente, comerciales. Claro. Y yo había cosas que no podía decir, había reportajes que pues yo quería dar tal vez un reportaje de más minutos que estaban contados. En la radio los minutos son súper contados. Quería expresarme de una manera que no podía. Entonces me di cuenta de esto y fue cuando se abre el camino de las redes sociales para los creadores de contenido y dije, qué increíble, porque ya traía como este conocimiento de los medios tradicionales y como dices, que no te creas, aún así me costó. O sea, prendía mi cámara en mi casa y no era lo mismo a que me abrieran el micrófono y me decía la gente, pero ¿cuál es la diferencia? Y les decía, es que no estoy acostumbrada a hablarle a una cámara y a subir un video, por más loco que suene, estoy más acostumbrada a estar en un micrófono abierto, en un programa que está al aire. Y me frustraba. De pronto mis primeros videos para Mariel de Viaje, yo me acuerdo perfecto que lloraba de frustración porque me tardaba un chingo de tiempo grabándolos. Mucho. Uno es muy perfeccionista en el comienzo, ¿no? Como que buscas como dices, la perfección. Y yo ahí quería que la luz me diera increíble y yo verme súper bien. Y me acuerdo que un día estaba en Cancún y dije, ya, voy a hacer mi primer video. Ya voy a hacerlo y como salga. Y me bajé así con mi cámara a la playa, me grabé hacia contraluz. Sí, es el clásico. Clásico, ni me veía. En lugar de decir suscríbanse a mi canal, dije inscríbanse a mi canal. Pero nadie se da cuenta de todos modos. Sí. Y yo, inscríbanse a mi canal. Y ya después les empecé a enseñar el video a mis cuates y todos echándome porras de, qué chido, pero me veo introvertida, me veo... Por ahí sí hubo como un cuate que es muy crítico que me dijo, oye, pero como que no hablas muy fluida, ¿no? Y yo, pues no, pero así se empieza. Y así inicié y la verdad que Mariel de Viaje para mí es lo mejor que me pudo haber pasado. Claro que los medios tradicionales me dieron esas tablas, pero Mariel de Viaje me dio esa libertad para hablar de lo que quiero, como quiero, de la manera en la que soy y tener una comunidad que pertenezca a mí, ¿no? Como a mis ideales también y gente que se identifique conmigo. ¿Te acuerdas de algún viaje donde te costó mucho adaptarte a las costumbres, a la vida, tal vez incluso a la comida del otro país? Te voy a platicar una historia y no es tanto choque cultural propiamente, es yo creo choque ambiental. Ok.
Fui al Círculo Polar Ártico porque tenía muchos deseos de ver las auroras boreales. Ok. Muchísimos. Entonces, yo no estaba pasándola muy bien, mentalmente hablando, en el sentido en el que me sentía muy abrumada. Traía como mucha chamba, mucho estrés, mucha ansiedad. No iba al 100 como en otros viajes o en otras grabaciones. Me sentía como un poco vulnerable, ¿no? Como que mi sistema nervioso andaba un poquito complicado. Entonces, yo soy súper friolenta, muy, muy friolenta y yo de verdad sufro con el frío muchísimo. Y cuando llegué, pues estábamos primero a -30, -28. Ya después fue incrementando porque cruzamos de Yukon al Círculo Polar Ártico y fue incrementando el frío. Yukon es Rusia. Canadá. No, Canadá, sí. Canadá. Entonces fue incrementando el frío y allá en época de invierno comen muchísima grasa. Entonces cuando cruzamos al círculo yo ya me venía sintiendo mal, como muy poco concentrada, ansiosa. Estaba yo ahí como en una avioneta y todo. Y para acabarla de fregar, la avioneta empezó a tener unas turbulencias súper fuertes porque el piloto se emocionó de que estábamos grabando y dijo, ¡ay, qué chido! Cámaras, reflectores. Entonces como que se empezó a lucir. Y sacó los trucos. Okay. Sacó unos trucos magistrales y se empezó como a acercar mucho a la montaña. Ay, no. Y empezamos a tener turbulencias. Y llegó un punto en el que la turbulencia incrementó al grado que se nos cayeron las cámaras, nos pegamos en los vidrios, o sea, bueno, en las ventanas más bien de la avioneta. Yo ahí sí sentí que nos íbamos a morir, porque creo que es el momento en el que me he sentido más cerca de la muerte en un viaje. Boah. Se me olvidó hasta el Padre Nuestro, así en serio, de lo nerviosa que estaba. O sea, ya de por sí venía ansiosa, bueno, pues eso me puso al doble, ¿no? Y ya entonces el piloto nos empezó a decir como, no, tranquilos, todo bien, pero cuando él mismo vio que ya empezamos a golpear, que se nos cayeron las cámaras y todo, fue como, sí se está poniendo complicada la turbulencia. Porque como que nos agarró ahí un aire muy frío, que es lo que nos explicaba otro piloto, y después cuando las avionetas se estrellan. Y pues ya sabes, el corazón me palpitó horrible, me sentía bien mal, estaba sudando de la fregada, y en eso volvió a él como a tomar el control, lo retomó, y ya volvió a tomar el camino la avioneta, y empezó a bajar la turbulencia, yo me empecé a calmar, pero sí fue un momento crítico. Y ya cuando llegamos al Círculo Polar, pues yo ya venía toda temblorina, el frío, y le sumas la comida, sí estuvo complicado porque me enfermé muy feo. La grasa animal, ya de por sí yo estaba como entre mareada, sintiéndome mal, y la pasé mal, no quería comer mucho porque lo que comí, y fíjate que yo soy de las que come todo en los viajes, pero pues ahí anímicamente no me sentía muy bien. Y fue un viaje que me costó trabajo en esos sentidos. O sea, te digo, más que cultural, como en el ambiente. Y es bien feo porque a mí me encanta entregarme a los viajes. Me fascina transmitir también esto en la cámara. Y pues decirle a la gente, hey, estoy viviendo esto y tú en algún momento lo puedes vivir y transmitirles esta vibra chida. Pero en ese momento yo no me sentía nada bien. Y creo que sí la pasé mal en esos momentos y ya después todo se calmó, pero es uno de los viajes que más aprendizajes me han traído respecto a la adaptación y a la importancia de adaptarte. Para mí no hay nada más importante que o sea, si quieres viajar realmente, que te sepas cómo adaptar y aclimatar a los lugares. Sí. Si se te complica, vas a sufrir. Y ahí aprendí mucho acerca de la adaptación. Y dije, qué increíble que a pesar de que me sentía mal, como sea, me logré adaptar a las condiciones. Claro. Y aguanté el frío y grabé y pues sí, no la estaba pasando tan chido, pero regresé bien y regresé con muchos más aprendizajes que dolencias o sufrimientos, ¿no? Esas auroras aureales se dan sobre todo en invierno. En invierno, las Entonces auroras. También hay oscuridad, cabrón, ¿no? Exacto, hay mucha oscuridad. Allá, por ejemplo, en Yukon se da un fenómeno que se llama el sol de medianoche. Entonces, gran parte del año ellos tienen sol
las 24 horas del día. Y la otra parte del año al revés. Es al revés. Entonces, exacto, oscurece mucho más temprano, o sea, 4 de la tarde ya está empezando a bajar el sol, el día dura muy poco. Entonces, todo esto, por eso te decía que es más un tipo como de choque ambiental, que creo que también es bien interesante. Produce en la psique y produce en los pensamientos en general, pues cosas, y también a nivel físico. O sea, para que el cuerpo de pronto se adapte a eso, el reloj biológico y todo, no, está cañón. No, la vitamina D también, ¿no? También la vitamina D. Por eso en muchos países en donde hace mucho frío, pues hay altos índices de depresión. Sí. O sea, que la gente no la pasa muy bien. Entre otros, mi país, Alemania, Sí. está... Ahí las temperaturas también bajan machín. Y el invierno, así que es tan cabrón. En Berlín lo ves muy marcado. Berlín en verano, depende obviamente también si hay sol o si hay lluvias, pero en verano es muy amigable. Los alemanes van, bueno, vamos al parque, casi andan ahí desnudos, no hacen su carnita asada ahí, chela. Y en invierno, Berlín cambia por completo. O sea, como a un modo hostil. Sí. Como que sientes todo se vuelve gris, ¿no? Sí, gris. Oscuro. Cada quien así como en la calle, así como voy a casa rápido, ¿sabes? Y luego hay como un viento que llaman el látigo ruso, ¿no? El Rosenpeitsche. ¿Y qué es eso? Esos son los vientos que vienen del este. Bueno, ok. Sí, porque hay Polonia y después está Bielorrusia, Rusia. Y de ahí vienen estos vientos y traen como un chingo de frío. Y es bien cabrón ver eso. A mí me interesa banda. Seguramente tenemos gente viviendo lo mismo lo que tú ahora, Mariel, describiste, como en otros países, ¿no? En Canadá, Estados Unidos, partes de Europa. Comenten abajo si también pasaron por ese choque, ¿cómo lo llamaste? Ambiental, sí. Sí, que hay mucha gente que por eso se muda de países en los que, o que viven mitad del tiempo, por ejemplo, en México, gente jubilada, y cuando es verano en sus países se regresan a Canadá o de donde sean, pero es justamente por eso, porque dicen es que en esta época pues, se siente todo oscuro y no puedes ni salir tanto de tu casa por el frío. Sí. Que es insoportable. Yo, por ejemplo, subí un video a mis redes de cuál es la mejor manera de vestirte en invierno. Y muestro que te tienes que vestir por capas y todo, pero me puse como 4 capas. Y la gente me escribía y me criticaba y me decía, ¿qué te pasa? O sea, nosotros vivimos aquí, nosotros no nos vestimos así. Y yo les decía, ojo, es que ustedes casi no salen. O sea, ustedes viven allá, pero el turista va y sí se tiene que vestir así porque sí está afuera conociendo y haciendo actividades al aire libre. Sí. Pero la gente que vive en estos lugares con este clima, claro que buscan un ambiente cálido. ¿Y en dónde? En sus casas con su calefacción, hacen home office y tratan de salir lo menos que se pueda. Incluso tú ves gente en la calle literalmente con su pijama, con sus crocs y con sus chamarrones, nada más yendo por su comida y regresándose a la casa. Pero es lo que digo, o sea, y el ambiente puede cambiar muchísimo. Hay gente que llega a los lugares y es como, híjole, es que me fui a tal destino y no la pasé tan chido porque estuvo lloviendo y la verdad es que recuerdan ese viaje triste. Sí. No la pasan bien. Eso es lo que aprecio mucho de acá, de México, el solcito, ¿no? O sea, es tan rico. Incluso si llueve, no pasa nada. Por ejemplo, en Alemania, ahora que son vacaciones de verano allá, para una familia que quiere ir de vacaciones, siempre es como 50-50. A ver, o sea, si haces vacaciones en Alemania, ¿no? Si tú vas al Mar del Norte, bueno, tal vez haya un poco de sol, pero también puede pasar, como dices, como que 3 semanas, pura lluvia de la fregada, 12 grados, viento, y parece como, no, güey, o sea, ya la próxima vez mejor vamos a Mallorca, ¿o no? Sí, y hay gente que está bien acostumbrada al calorcito y dice, yo no voy a este destino porque hace frío, porque no estoy acostumbrado. Entonces ahí también la adaptación al choque ambiental. Creo que es interesante. ¿Has visitado países donde has encontrado extrañas similitudes con México? Por ejemplo, donde no lo habrías esperado de antemano. Por ejemplo, en China, la comida, hay muchas cosas que se asemejan. ¿Sí? Hay personas que me decían, oye,
a ver cómo te va con la comida en China, porque dicen que la gente cuando va a China sufre. Y yo creo que la gente que sufre en China con la comida es gente que no come de todo. Uh-huh. Yo sí estoy como muy acostumbrada a comer de todo y allá veo que nos llevan como 1000 años en el chile. Allá sí comen mucho chile. Yo acá como mexicana decía, acá en México somos los que comemos más chile, ya, ¿no? Iba así como a destinos en los que, a ver, reto de chile. Ajá. Y retaba a europeos y todo. No, pues allá me dijeron, a ver, morra, ábrete. O sea, de verdad comen demasiado chile y me asombró mucho que... En Sichuan, ¿no? Dicen. Ajá, en Chongqing. Ajá. Pero Chengdu es la ciudad capital del hot pot, que el hot pot es uno de los platillos tradicionales, que está hecho a base de casi puro chile. Digo, es un caldo hervido, puede o no tener chiles, pero el que tiene chiles tiene muchos chiles. Uh-huh. Y nosotros estábamos sentados al lado de un grupo de chinos y a nosotros como mexicanos nos pusieron menos chile. Y hubieron por ahí 2 que 3 que dijeron, no, que le echen más, le echaron un poquito más y se estaban muriendo de picor. O sea, era como, estoy enchiladísimo. Volteamos a ver a los chinos y todos como, ¿qué? ¿Qué? Comen demasiado chile y en muchos, es que el chile es como un ingrediente fundamental de la cocina de muchas regiones de China. No digo que de todas, pero de muchas. Entonces, esa similitud de la comida, también les gusta mucho comer con especias. Por ejemplo, aquí en México comemos el menudo, uh-huh. La pancita, le decimos. Sí. Hoy esa me choca mucho. ¿No te gusta? Sí, no. A mi esposa le encanta, pero no, yo no puedo. Es como todo aguado. Como así. Muy aguado. O sea, a mí sí me gusta la pancita. Y allá hacen un platillo que allá aman los caldos o los fideos. O sea, algo de lo que más vas a encontrar en China son las sopas. Pero hacen la pancita, la que para nosotros los mexicanos es la pancita, pero con fideos. Entonces es como de qué raro. Y con chile también. Y la verdad es que sí está bastante rica. Entonces esta similitud, también con los chinos encuentro una similitud respecto al trato humano. Ellos... Si nosotros de por sí somos mucho de tacto, de tacto, sí, como de tocar a las personas y nos gusta como mucho el abrazo, el besito, allá también lo son de una manera un poco diferente porque como que si estás en un lugar muy turístico les vale y se avientan y todo, pero en general ellos... sí pasan y sí tocan, O sea, sí tocan, sí... También son como muy alegres. Todo eso que yo la verdad desconocía. O sea, no sabía muy bien cómo eran los chinos ni ante qué me iba a enfrentar. Y veo que son cálidos y buena onda. Digo, pueden haber excepciones, ¿no? Pero claro. Esa similitud la encontré y no esperaba encontrarla. Ahora que comentas eso de tocar, eso... Cuando yo por primera vez salgo por más tiempo de Alemania para vivir fuera, en España... toca muchísimo. Uh-huh. O sea, como que de repente te agarran el brazo así, tía, te voy a contar una cosa, ¿sabes? Sí. Y como te agarran así, y yo, como que, ¿qué pedo? No me toques. O sea. Sí, que te decía, esa fue como uno de los choques culturales que yo tuve en Europa. Que yo aparte que veía la seriedad en el trato, veía que para muchos es como no me toques. Uh-huh. O sea, a mí no me gusta que me saludes ni que me estés abrazando, a menos que nos conozcamos y que seamos amigos. Sí. Y en México somos mucho de que nos despedimos y cuando nos despedimos y te damos el beso, como que te damos un abrazo. Sí. Y muchos extranjeros, me he fijado que cuando les doy el abrazo, porque ya lo traigo en el chip, es como... ¿por qué me está abrazando, no? Sí. Hay ese cuento de como son dos personas de diferentes culturas. Yo creo que uno podría ser o europeo, otro igual árabe o latino, ¿no? Y para la distancia ideal, si tú no conoces a alguien para hablar, para un europeo es muy diferente que, por ejemplo, para un latino o un árabe también. Eso creo que tienen en común, como que está más... O sea, no tienen esa distancia tan... Nosotros siempre tenemos, o sea, muchos alemanes tenemos eso de... Círculo vital, el circulito, ¿no? No entres a mi círculo, ¿no? Claro. Y entonces, como el árabe, por ejemplo, ve que el europeo se aleja, entonces, ¿qué hace el árabe? Se acerca. Claro. Y otra vez el árabe, como el europeo, como todo, y así tac, sucesivamente. Sí, tal cual. En China, por ejemplo, la gente, yo creo que debido a la densidad de la población, o sea, son tantos,
para ellos es muy normal que si tú vas caminando y son muchas personas, o estás, por ejemplo, en la muralla china y son demasiados, ellos empujan. Sí, sí. Empujan mucho. Sí. Y te puede molestar demasiado. Claro. O sea, yo decía como, pero ¿por qué me...? Pero es que no es como que llegan. Ay, yo, fíjate, güey. No es como que te empujan poquito. O sea, hay algunos que tú estás tomando la foto y de verdad empujan al grado que se te puede caer el teléfono. O sea, yo decía en mis videos, de verdad que este consejo les va a funcionar. Si ustedes están al borde de como un precipicio, en una montaña, tomando una foto y tienen riesgo de que se les caigan sus cosas, si hay muchos chinos atrás, güey, pongan el celular en un lugar en donde no se les vaya a caer porque te empujan tanto que se te puede caer. Y también se te meten a la fila. O sea, yo de pronto estaba en restaurantes así formada y ya cuando menos lo esperaba ya estaba un chino delante de mí y yo, ay, güey. Por ejemplo, un día estábamos en un restaurante y muy chistoso porque me dijo mi esposo, oye, si quieres yo pido, estábamos en un McDonald's, ¿cuál restaurante? Un McDonald's. Me dijo, oye, si quieres yo pido y mientras tú aparta una mesa. Y yo sí. Entonces yo fui, puse mis cosas en una mesa, me senté y él se formó y al mismo tiempo nos pasó. A él se le metió un chino, así, pero descaradamente. Él estaba así formado esperando su turno y llegó y se le metió. Y a mí se me sentó un chino al lado en la mesa y yo así, güey, ¿qué no ves que estoy aquí apartando el lugar? Pero es como ya parte de ellos, no lo hacen en mala onda. Sí. En serio, son tantos que están acostumbrados a la supervivencia a través del ahí te voy, tengo que pasar y no es en mal plan, pero tengo que llegar, tengo que pasar y hasta puede que te medio nublen, ¿no? Sí. Eso, por ejemplo, también de la fila. Yo siento, por ejemplo, también de mi cultura a México, ya siento un choque cultural, entonces ni quiero saber cómo es, como si yo voy a China, ¿no? Bueno, pues lo vas a sentir fuerte, seguramente, sí. O hay otras costumbres o hábitos de algunos, como escupir en la calle, que para ellos escupir o eructar, por ejemplo, es algo tan normal como bostezar para nosotros, como sonarte la nariz. No lo ven mal. Sobre todo lo noté en los chinos que ya son más adultos. En la población más joven no vi mujeres jóvenes o hombres jóvenes escupir en la calle, pero sí gente adulta, y tiro por viaje en China si te encuentras a personas que están escupiendo y puedes decir como, ¿qué onda? O sea, qué asco, ¿por qué lo hacen? Y yo estuve leyendo porque me interesaba bastante el tema y vi por ahí una teoría de que debido al clima de pronto y a la humedad se les resecan como las fosas nasales y de pronto necesitan escupir porque se les acumula aquí pues moco, tal cual. Sí. Y bien chistoso porque a mí me pasó que en los últimos días en China yo sentía lo mismo por el clima y de la humedad y decía, bueno, si lo hago no va a pasar nada, pero obviamente no lo hacía. O yo, por ejemplo, tengo una costumbre que obviamente solamente la hago en privado o con mi esposo y es que yo tengo como alergia de pronto en el oído y para rascarme el oído me rasco la garganta, pero me rasco la garganta por dentro y hago un sonido muy feo. Ajá. Entonces nada más lo hago obviamente en mi casa, ¿no? Pero allá le decía a mi esposo, mira, soy libre, y le hacía. Nadie me volteaba a ver, nadie me pelaba, era como chido tu vida, o sea, no les importa como eso, como que no les importa lo que tengas que hacer por necesidad. Claro. ¿Sabes? Por necesidad como corporal, es como, tienes que escupir, escupe. Yeah. Tienes que eructar, eructa. O sea, en un autobús que íbamos trasladándonos al avión, un señor se echó un eructo así de... Y estaba al lado de nosotros y yo, ¿y señor? Sí. Ahí estábamos llegando y yo decía, ¿qué onda? Pero ya después te vas acostumbrando y ya entiendes. Obviamente no deja de enojarte. O sea, dices... Uy, o de molestarte un poco. Pero yo siempre he dicho algo que me encanta repetir y es que siento que cuando tú viajas a un país es como si fueras a la casa de tu vecino. Tienes que respetar sus reglas y tú no puedes llegar a la casa de tu vecino a cuestionarle, oye, pero ¿por qué fumas aquí en tu casa y por qué no te sales al patio? Oye, pero ¿por qué tienes este tapete aquí? O sea, no le cuestionas.
Y en el mundo así debería de ser. Pues sí. Y tú deberías de respetar. Entonces, tú llegas a China y eres un invitado. Eres el vecino que llegó. Y si te molesta que eructen, mijo, pues llégale a tu país. Como los extranjeros que les molesta que pongan o que la gente contrate, ¿no? Banda en Mazatlán, ¿no? Sí. Que hay tantos videos de eso. Sí. Y es como, pues, compadre, estás en nuestra casa. O sea, algunas personas tienen esa costumbre. Y sí, claro que es el ruido también contamina y todo ese rollo, pero así acostumbran aquí, a que haya banda en la playa. Entonces, si no, pues búscate una playa en tu país y regrésate a tu Aparte país. Es parte de Mazatlán, o sea, imagínate la playa de Mazatlán sin... Exacto, no. Sí. Yo acabo de regresar de Mazatlán y me encanta, entonces digo, ay, qué chido la banda y la Pacífico y los mariscos, pero es parte de la esencia del lugar. Pues sí. Tú no puedes llegar a romper la esencia, el dinamismo y los hábitos de una persona ni de un país entero que tienen costumbres milenarias por llegar a pensar que pues lo tuyo es lo correcto y llegar a imponer, que es lo mismo que platicábamos al inicio, ¿no? Sí, lamentablemente últimamente se ha hecho mucho viral eso, ¿no? De, no sé qué extranjero quiere quitar los mariachis y no sé qué. Ay, yo digo, ay, chale, güey. Nos van a dejar todo como con mala imagen, pues, ¿no? Sí, a colonizar, ¿no? Sí. Pues porque llegan y los colonizadores hacen ¡pum! Eso. Te impongo mis reglas, te impongo mi ideología, te impongo lo que pienso que está bien y lo que tú estás haciendo está mal. Y es por eso que los viajes como que te abren una perspectiva muy bonita, porque te das cuenta que no puedes llegar a señalar, no puedes llegar a juzgar, no puedes ser absolutista en un lugar, pues, en el que eres un invitado. Claro. O bueno, en el que tú te invitaste, además. Sí, no, tú te invitaste, tú compraste el boleto. O sea, tú fuiste tú quisiste. Es como si tú te invitaras a la casa del vecino y tú ahora llegaras a criticarlo. No, ¿sabes qué? Cambia la música, ¿no? Exacto. Pero ¿por qué comes en este tipo de platos? Pues, güey, ¿qué te importa? O sea, así comemos, te vale, ¿no? ¿No tienes otra comida? Es que no pica. Sí, tal cual. Sí. Creo que eso es muy importante. 80 países, dijimos, ¿no? Más o menos. Fíjate que sí, son más de 80, estoy segura. No me gusta contar con exactitud los países. Y va a sonar muy romántico de mi parte, pero me gusta más como acordarme de las experiencias. Ajá. Y sí, no soy la que lleva 1, 2, 3. O sea, no, me gusta como más contar las experiencias que he tenido en diferentes lugares. De hecho, la gente de pronto me pregunta, ¿y cuál es tu país favorito? Les digo, oye, es que te puedo contar mis experiencias favoritas. Ajá. Porque de países sí hay muchos preciosos, pero creo que las experiencias para mí es lo que más vale. ¿Y cuál ha sido tu experiencia favorita o una de tus favoritas? Pues, a ver, una muy bonita experiencia que tuve fue hacer el Camino de Santiago. Sí, fíjate que, a ver, te decía como un montón, pero una de la que me acuerde ahorita que me marcara respecto a aprendizajes, introspección. Creo que hay viajes como para diferentes causas y motivos, ¿no? Hay viajes en los que vas porque quieres conectar con tu familia y pues te llevas más bien vas en compañía de tu familia en general. Hay otros en los que quieres conectar contigo. Hay otros como creador de contenido que ya es distinto, en los que la intención es grabar. Hay otros en los que la intención es ponerte un reto personal. Y el Camino de Santiago creo que englobó varias cosas. Una de estas fue como conexión con mi pareja, que eso estuvo increíble. Introspección, porque también durante pues muchos kilómetros al día caminas y solamente traes tus pensamientos, porque a pesar de que íbamos juntos, llegaban muchísimos momentos en los que caminábamos y cada quien iba en su rollo. Entonces te empiezas a escuchar de una manera diferente, sin este bullicio, sin este ruido. Y también ponerte un reto personal está increíble, porque es, oye, yo sí puedo caminar tantos kilómetros y lo voy a lograr y quiero llegar y quiero cumplir esta meta, que es como todo en la vida. Entonces creo que el Camino de Santiago es una recreación pequeñita de cómo funciona la vida. Entonces, tú caminas cierta cantidad de kilómetros todos los días para llegar a Santiago de Compostela y que te entreguen tu Compostela, y llegas a la iglesia después de haber caminado cierta cantidad de kilómetros y pues ya ahí es cuando ves culminado el sueño de qué chido, porque todos los días caminé, pero no puedes dejar de caminar ni un solo día, porque ahí se rompe.
pues como el ritmo y te piden para cuando llegas a tu Compostela, haz de cuenta que te entregan. ¿Lo has hecho? Conozco Santiago de Compostela, nunca caminé, pero conozco, o sea, yo vi justamente personas que llegaron así casi llorando cuando escucharon el tipo de la gaita que está ahí, ¿no? Como tocando y llegan ahí, están como abrumados por sus emociones, ¿no? Exactamente, sí, porque llegas y te das cuenta de como que pudiste cumplir el objetivo, que pasaste por un montón de cosas y lo lograste. Y cuando tú llegas al pueblo del que partes, del que decides partir, yo partí de un pueblo que se llama Sarria. Ahí te tienes que acercar a las iglesias para que te den una libretita que es el pasaporte, haz de cuenta, que es como un pasaporte del Camino de Santiago. Y ese pasaporte te lo entregan para que tú todos los días, mientras vas caminando, busques que las personas del trayecto te lo sellen. Te lo sellan en restaurantes, te lo sellan hasta en puestitos de fruta, en donde tú te puedes parar a comer fruta. Pero la razón de ser de esos sellos es que tienen la fecha. Entonces, si tú llegas a Santiago de Compostela, cuando tú llegas y quieres comprobar que todos los días cumpliste con el camino, que todos los días caminaste el trayecto para llegar, ellos abren tu papel y tu pasaporte y se dan cuenta de los sellos y de las fechas. Y llegan momentos en el camino en los que te sientes abrumado, otros más en los que te llegan a pasar cosas. Por ejemplo, yo me rompí las costillas un día antes de llegar a Santiago de Compostela en un tramo y fue pues un poquito traumático porque caminé el último trayecto con muchísimo dolor, mucho dolor. Y me las rompí porque haz de cuenta que el Camino de Santiago lo peregrinan, lo caminan muchas personas, adultos mayores, personas con discapacidad, personas de todas las edades. Te encuentras a abuelos con sus nietos, a parejas, a personas solas, a adultos mayores solos o en grupo. Y en esa ocasión yo me encontré con un grupo de personas que tenían una discapacidad, tenían polio. Y yo, mientras iba caminando, iba muy acelerada por querer llegar ya. Y yo me iba cuestionando cómo es que no se caían, porque no en mala onda, para nada, sino que yo pensaba, qué increíble que vengan caminando, haya piedras y que pues debido al polio pues no puedan, parecería que no pueden mantener bien el equilibrio y vienen como en zigzag y no se caen. Y la que se cayó fui yo. Pero en fue ese momento. Me caí, pero me caí en una piedra muy grande, muy filosa, porque antes por ese camino en el que nosotros, por ese sendero en el que nosotros estábamos cruzando, cruzaba un río, ya el sendero estaba seco y habían muchas piedras grandes de río y las piedras de río son muy filosas. Entonces yo venía con la cámara y por querer salvar la cámara me caí en la piedra como Cristo, así, con los brazos abiertos y me rompí las costillas. Y me desmayé del dolor y cuando abrí los ojos, todos los niños, los chavitos, me estaban rodeando y ellos en el Camino de Santiago tienen mucho la costumbre, bueno, muchas personas de cortar flores y ellos traían un montón de flores y me las dieron y me dijeron como nosotros te ayudamos a seguir tu trayecto para que aguantes. Y me cuidaron durante todo el camino. Para mí fueron como mis angelitos del Camino de Santiago, haz de cuenta. Y estuvo bien bonita esa experiencia y al día siguiente caminé con mucho dolor, pero dije, lo tengo que hacer. Obviamente consultamos a un médico y el médico nos dijo, sí puedes caminar, con mucho cuidado, obviamente, con precauciones, no puedes cargar ya tu mochila. Mi esposo súper chido cargó mi mochila, que ahí es donde te das cuenta también de qué bonito, ¿no? Tener a una persona a tu lado que te sostiene cuando estás mal. O sea, este tipo de cosas y reflexiones que empiezas a hacer que en tu día a día muchas veces ni te detienes a hacer. Entonces ya en ese momento, en el último trayecto, fue como muy emotivo todo. Y ya cuando llegué a la iglesia, pues sí me puse a llorar cañón. Y dije, qué fregón. Y así es en la vida. De pronto nos tropezamos, nos encontramos con problemas, no la estamos pasando bien, tenemos dolencias, dolores físicos, dolores emocionales, mentales, o la estamos pasando mal en general. Y si no sigues, no llegas.
No, así funciona. O sea, si no le das todos los días, aunque te cueste un chingo de trabajo, no llegas a esas metas o no cumples esos objetivos que te pones, ¿no? En la vida en general. Entonces creo que me dejó como enseñanzas muy buenas. Conocí gente increíble de todo el mundo. Conocí ahí una pareja que se divorció en el camino, tal cual, porque sí. Pues igual tendría que ser así. Igual se dieron cuenta de que no. Ya traían broncas y la chava nos platicó que a ella le gustaba viajar, a él no, y le dijo, oye, vamos al Camino de Santiago. Él dijo, bueno, pues me la voy a aventar, pero sabes que no me gusta salir. Empezaron el primer trayecto, se pelearon y él le dijo, ¿sabes qué? Ahí muere. Y ella le dijo, si yo sigo el camino y tú te vas, nos divorciamos. Pues nos divorciamos. Y ella en el camino estaba muy consciente de que se había ya divorciado y muy segura y conviccionada de ya no quiero estar más con esta persona porque ya llevo años así. Y ahí también te das cuenta y dices, así es el camino. O sea, ahí se dividieron igual sus vidas y fue como, ahí te ves, y así es en la vida en general. Entonces, en el camino, por eso me gusta contar esta experiencia, pues te encuentras como, o sea, es una analogía completa de lo que es la vida, ¿no? Sí. Y está bien padre. Sí, yo lo quiero hacer en algún momento. Sí, deberías. La verdad es que sí. Yo se lo recomiendo a toda la gente que conozco y yo pienso que lo deberías, o sea, que la gente estaría muy padre que lo hicieran de dos maneras. En algún momento acompañados de la persona que quieran y en otro momento solos. Yo tengo ese pendiente de hacerlo sola en algún momento. Me encantaría. Ahora que dijiste eso de estar caminando y pensando, por eso luego me gusta como escalar montañas, ¿no? O sea, cuando tú subes el Itzta y ya, bueno, también por la altura, no escuchas, ¿no? O sea, se escucha todo muy diferente. Ya entras a un diálogo interno mientras, bueno, estás intentando a ver si no me lleva la fregada, si ahora piso mal, ¿no? Sí, y es como un reto ya físico. Es como purificación un poco. Sí, es como retarte física y mentalmente y al final llegar a una meta y a un objetivo y decir, sí pude. Y aquí estoy a pesar de todos mis fantasmas o a pesar de todas las dolencias que pueda tener. Ahí, por ejemplo, si quieren hacer un viaje de reto personal muy bonito, ahorita que dijiste lo del Isla, en Mineral del Chico, ¿En Hidalgo? En Hidalgo, ajá, puedes hacer una vía que es la vía ferrata en una peña muy padre que mide más de 200 metros de altura, me parece. Y es todo un reto porque la ves y piensas que está más sencillo de lo que ya sucede adentro. Y vas escalando así como Spider-Man en algunos momentos. No toda la gente la aguanta, pero es un reto personal increíble. Yo llevé a unos cuates porque yo ya había ido y tenía una amiga que me decía, yo tengo muchos miedos y yo no lo voy a lograr. Y en el camino me decía, no lo voy a lograr. Y yo le decía, ya llevas 45 minutos, ya llevas una hora, ya llevas una hora y media. Y ya en la cima se puso a llorar. Impresionante. Y me dijo, no puedo creer que vencí todos los miedos y que estando, o sea, mientras estaba escalando pensé que no iba a poder todo el tiempo y todo el tiempo avancé por lo menos un poquito y llegué hasta acá. ¿Uno va asegurado o vas asegurado, pero traes dos arneses y tú eres el que se encarga de colocar el arnés en los fierros, porque la vía ferrata justamente es esto, es como un fierro que rodea toda la peña o toda una formación rocosa. Hay vías ferratas en todo el mundo y hay montañistas y gente súper pro que ha hecho vías ferratas impresionantes. Y esta que les digo de Hidalgo es muy retadora y haz de cuenta que es un fierro colocado en toda la roca y tú vas con seguridad y vas colocando el arnés en cada uno de esos fierros para avanzar progresivamente. Pero debes de ir muy concentrado porque llega un momento en el que si tú quitas los dos arneses al mismo tiempo te puedes caer y matar. Entonces tienes que estar hiper vigilante y consciente de todos tus movimientos. Y ahí es lo bonito de los viajes y de hacer este tipo de actividades que te retan porque estás en el presente, ¿no? Ay, no, para mí estaría bien, cabrón. Tengo mucho vértigo. Bueno, aunque que sí he trepado como montañas y así, pero sí está cabrón. Sí, hay la verdad como unos viajes como dices que te retan mucho físicamente y gente que dice, yo no puedo, ¿no? Sí. No puedo porque le tengo miedo a las alturas, no puedo porque soy claustrofóbico
Y está bien. Yo también ahí soy muy creyente de cada quien sabe sus límites. Pues sí. Entonces, si tú piensas que no la vas a armar, O tal vez ese día no, pues, oye, otro sí, ¿no? Exacto. Una vez fuimos justo al Pico de Águila y con un amigo y mi esposa sí se subió, ¿no? Y yo tengo un chingo de vértigo y la última parte, niebla, ¿no? Y teníamos como gatear sobre las últimas rocas, pero ya sabes, como el Pico de Águila al lado está así bien empinado, ¿no? Y dije, no, pues eso, o sea, ese día no me sentía Ahí muere, ahí muere. Sí. Sí, y hay gente, como te digo, que dice, yo no lo voy a hacer y no lo hace y está bien, ¿eh? O sea, no pasa nada tampoco. O sea, yo la verdad sí pienso. Fíjate que ahora que he visto algunas noticias de gente que desafortunadamente pierde la vida en algunos lugares haciendo este tipo de actividades, sí le digo a la gente, y me gusta repetirlo, o sea, ustedes saben cuáles son sus capacidades, todos tenemos grandes capacidades, pero no se pongan en riesgo. Si ustedes saben que es complicado que hagan ciertas cosas porque tienen ciertos miedos, no pasa nada si dicen que no le tienen que demostrar nada a nadie. Claro. Y siempre traten de ir con gente especializada, con guías que conozcan el camino, ¿no? O sea, no te avientes a subir a un lugar solo. O no te avientes a decir, mira, por este sendero podría caminar, no hay bronca y ya me la sé, porque puede suceder un accidente o poner en riesgo tu vida por una foto. Incluso tú lo sabes. Ha pasado mucho. Hay creadores de contenido de viajes que han muerto y turistas en general porque dicen que tanto es tantito. Yo acabo de ver un video de una chava que está en una cascada y la cascada de verdad tupida, pero tupida. Muchísima agua y con mucha fuerza. Y la chava tomándose fotos así que porque es como una actividad a la orilla, así de... ¿no? Ay, y es no, como sí, creo que he visto la misma cascada. Y es qué necesidad. En África, creo, ¿no? Creo que sí. Y no hay necesidad. O sea, ¿para qué? ¿Para un posteo? ¿Para verte pro en redes? Sí. No lo hagan, en serio, o sea, por su seguridad. Aparte ya, o sea, no manchen. No, ya, o sea, se puede hacer con inteligencia exacto, artesanal. Exacto. Se puede hacer con inteligencia artificial, chavos. Ya saben el tip de Jan, buenísimo. No, en serio que no vale la pena. No, sí está cabrón. Oye, hasta me da ansiedad pensar en esa cascada porque sí, o sea, a pesar de que sí tienen luego guías y así, ¿no? Pero digo, no. Es que, ¿como para qué lo harías? O personas que en Machu Picchu, o en muchos otros lugares, que se saltan en Machu Picchu, no sé si ha sido, pero hay como o sea, es que no es ni siquiera barda, porque no ponen barda. Es literalmente un hilo, ¿no? Se me fue la palabra, pues, como un hilo que ponen para que no cruces del otro lado, pues para que no te tomes la foto en el precipicio tal cual, porque te puedes caer. Claro. Y mucha gente es como, bueno, pues lo único que tengo que hacer para tomar una foto súper chingona es saltarme esto, pues que tanto es tantito, pues, porque es literalmente unos metritos más para allá. Y hay gente que por saltarse ese hilo, esa barrerita, pues, se mueren. Porque se caen. Y ahí vienen las distracciones. Estás tan contento en el viaje, ay, qué chingón, qué padre, está increíble, que pierdes sentido de todo y nada más te importa tu foto, tu vivencia y pues ya se te olvidas. No, sí. Hasta yo siempre me pongo intenso con la gente en mi alrededor. Ay, oye, no te acerques tanto. No hagas esto. Eres de los sí, está bien. Por seguridad está mejor. ¿Y qué dirías como, por ejemplo, México, ¿no? Tiene playas, para mí, uno de los países con playas más chingonas, la neta. Sí. Pero ¿qué país puede competir con México? Fíjate que fui a la Polinesia Francesa y me fascinaron las playas. Cuando yo veía imágenes de Bora Bora, por ejemplo, decía, ay, o sea, está muy impresionante como para ser real, porque si bien el agua es de un color, puede ser parecido a algunas playas que tenemos en México y también zonas transparentes preciosas. Ahí el contraste con las montañas, que están gigantes, y luego si vas como en una buena temporada, tupidas de vegetación, hermoso. Y además se puede, o sea, hay como un Bora Bora más lujoso, que es el que te venden en todos lados, que te puedes quedar como en estos bungalows en la playa. Y también está, como en todos los destinos, un Bora Bora mucho más económico.
Y la verdad es que sí, las playas están impresionantes. Me gustó mucho también parte como de su cultura, de los tatuajes que se ponen, que todos tienen, o sea, sus tatuajes tienen como un significado súper profundo y familiar, y ahí tienen también mucho el arraigo familiar y la comunión entre personas, hacer comunidad, todo esto. Entonces la experiencia la verdad está muy bonita. Polinesia Francesa es impresionante. Hay una playa allá que no es propiamente arena blanca ni nada como Bora Bora, sino que es todo lo contrario, es la antítesis, ¿haz de cuenta? Porque es una playa negra y es con arena, tiene arena negra. Que es, no sé si has visto estas playas que están preciosas, pero hay algunas playas de arena negra con una arena muy finita y esta tiene o sea, parte de arena, pero también muchas piedras volcánicas. Entonces se ve impresionante porque estás en la Polinesia, pero ya fuiste a un Bora Bora que está así, wow, o a un Morea que también está impresionante, y de pronto llegas a la playa negra y dices, órale, qué. Y el día que nosotros fuimos a la playa negra estaba hasta lloviendo y todo. Entonces el ambiente cambia, pero también te das cuenta como de esta belleza de qué contraste y qué bonito que existan playas tan diferentes y que cada una reluzca de una manera distinta su belleza, ¿no? Entonces sí, Bora Bora está bien padre. Ayúdanos a ubicarlo en el globo. ¿Por dónde queda? Está rumbo a... Bueno, saliendo de México, está en medio del Pacífico. Sí, ¿no? Sí. Por ahí, o sea, como... Sí. ¿Dónde aterrizas para comenzar? ¿Tienen...? Sí, tienen aeropuerto. Ok. ¿La conexión de México cómo sería? Es por Estados Unidos. Ok, Estados Unidos. Los Ángeles. Los Ángeles a... Tahití. Ajá. Llegas México, Los Ángeles, Tahití. Ok. Y ya de ahí ya te puedes desplazar a diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, a Bora Bora, que llegas en avioneta y Bora Bora no tiene tierra. Entonces aterrizas y así como aterrizas es el aeropuerto de los más locos en los que he estado en mi vida, porque pues únicamente el piso es como si fuera un puerto, haz de cuenta, y en cuanto sales, el taxi que te toma es una lancha, porque es puro mar. Ay, qué chido. Está increíble. Entonces, sí es muy, muy bonito. Pero esa es la conexión. Y sí haces una buena cantidad de pues me imagino, ¿no? Como 14 horas. Como 14 más o menos. Casi ya llegas a Australia, entonces, ¿no? Sí, exactamente. Está México y haz de cuenta que es como si te fueras para China. Abajito está Australia. Entonces está Australia, China, Japón, todo esto. Está Asia, Australia y en medio del globo terráqueo entre Latinoamérica, entre América y estos continentes, ahí está, entre Oceanía y Asia, ahí está en pequeñito en el mapa, Polinesia Francesa. Órale. ¿Qué destinos te faltan todavía aquí en México? ¿O hay algunos? En México sí. En México me faltan 2 estados que no se dejan nada más, pero me encantaría Durango y Tamaulipas. Okay. Sí, me falta Durango y Tamaulipas. Ya de ahí en fuera ya me eché todo México, que bueno, nunca dejas de conocer México, ¿no? O sea, es tan grande y creo que ningún país, que yo ya me he calmado también un poco porque antes era mucho de la creencia de si llegas a un país tienes que devorar y conocer todo, y ahora ya digo, está imposible. Sí. O sea, prefiero de pronto, si tengo un día y puedo estar en calma, no pasa nada. Si estoy en un parquecito y al otro día me voy, pero antes no era así. Antes no viaja. Ahorita ya estoy intentando viajar un poquito más lento, pero antes sí era como quería devorarme el mundo. Pero México, vean, hasta lo llevo aquí tatuado. México es de mis países favoritos definitivamente y de mis experiencias favoritas también. Y me faltan esos 2 estados que espero conocer. Hasta me salió lo norteño. ¿Vale? Me salió lo norteño. Ándale pues. Sí. Durango y Tamaulipas también me faltan. Me faltan 5 todavía. ¿A ti 5? ¿Cuáles? Chihuahua, más Coahuila. Ok. Zacatecas. En Zacatecas. Sí. Oye, pero también ya te conoces un montón de México. Sí. Bueno, por el otro canal antes siempre andábamos. Sí, viaje, sí es cierto. Viaje. Estaban de un estado en otro. En Oaxaca luego los veía mucho. Claro. Te veía mucho en Oaxaca, claro. Mezcal. Qué bueno. Ahí una vez grabamos un video, no manches, qué pedos nos pusimos ahí con maestro mezcalero. Tipazo el güey. Y bueno, no, sí, el cuate que nos lo consiguió dijo, no, sí, va a estar tranquilo, es súper buena onda, el don.
Y, güey, o sea, era una institución, ¿no? El señor. O sea, sí, era como... el maestro mezcalero. Sí, el mero mero. No, el mezcal es muy rico. A mí fíjate que el tequila no me gusta, pero el mezcal sí me gusta. Ajá, igual. Como tequila, bueno, me puedo tomar uno, pero mezcal es como siento más limpio, no da tanta cruda. Y está muy rico. Sí. Y los silvestres son bien buenos. Sí. Sí, a mí me encanta. También Oaxaca me gusta mucho por eso, por la comida, por el mezcalito. Luego me dicen, ¿cómo que? O sea, he llegado a otros lugares con extranjeros y me dicen, ¿cómo que no tomas tequila? Y yo no. Tuve una mala experiencia en una boda con tequila. Uy, sí. Creo que a muchos les pasa, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Lo de la boda. Sí, de la boda o en general de, no sé, de que una noche de tequila y ¡pum! Exacto, creo que ese es el efecto con el tequila y el vodka. Yo tuve una noche con el vodka pésima y otra noche con el tequila pésima y de ahí dije, No, pero el mezcal sí es una chulada. Sí. Tu tlayuda, tu molito, sí, qué rico. Y aparte también la manera de tomarlo, ¿no? A besitos, así es como más, como no es el típico shot, ¿no? De, me voy a poner bien pendejo, no. No, lo disfrutas. Ajá. ¿Qué digo? Ya cuando estás así entrado en más mezcal, ya dices, pues igual, uno que otro shotcito, o sea, ¿no? como que ya le doy un beso de lengüita. Así, o sea, ya más descarado, ¿no? Más intenso. Exacto. Oye, ahora también como que has viajado mucho, por ejemplo, al lugar, ¿cómo es? Polinesia francesa. Ajá, Polinesia. Ajá. ¿Cómo lidian en esos países o en ese país específicamente que es chiquito? Dijiste que pues tienen mucho, están muy arraigados a la familia, ¿no? Pero también, pues sí, como aparece en todos los catálogos, catálogos ya no existen, pero en todos los videos de viaje, ¿no? Todo el mundo quiere ir. ¿Cómo lidian ahí con la masificación, digamos, del turismo? Fíjate que yo en Polinesia francesa no sentí tanta masificación y creo que se debe a que pues el vuelo no es económico, por un lado, y por otro hay muchos lugares en los que puedes vivir mucho lujo. Entonces también pues a nivel económico, o sea, sí necesitas invertir más y no todo el mundo dice, pues me la aviento. O sea, como que creo que hay muchos lunamieleros, por ejemplo. Ajá. Gente que dice, pues para una luna de miel, claro que vale la pena gastar más de lo usual. Okay. Pero de la Polinesia a irme a otras playas más económicas, pues tal vez me voy a otras playas más económicas, ¿no? Entonces, no lo vi así, pero hay otros países en los que la masificación la veo con todo. Justo ahora en China me sorprendía mucho porque en China no es como que veas tantos extranjeros viajando en China. Ves muchos locales, muchos nacionales viajando en China, pero cuando son temporadas altas, julio, agosto, Golden Week, el Año Nuevo chino, no puedes ni caminar en la muralla china, ¿no? Entonces, ahí la manera en la que pues lidian con la masificación es pues creando más cosas. Los chinos son bien creativos, entonces se ponen a crear que en la montaña y ponen algo extraordinario y creo que lo hacen de esa manera y creo sí es un tema, la verdad. O sea, apenas veía un video de una chava que decía: yo venía antes a esta playa y ahora me siento muy mal porque veo a mucha gente. Ajá. Y no me pone feliz eso. Y yo por eso estoy muy en contra de los creadores de contenido de viajes. O sea, eso decía esa chica. Sí. No yo. Y esta chava decía que se sentía mal por eso porque esa era su playa. Y que a raíz de que los creadores de contenido fueron a hacer videos de esa playa, pues ya obviamente... Ya no es su playa. Ya no es su playa, ¿no? Y mucha gente le decía, güey, pues no jamás fue tu playa. O sea, toda la gente tiene el derecho. Y hay personas que de pronto cuando yo voy a lugares un poco más escondidos me dicen, es que no los des a conocer porque va a llegar turismo. Y creo que ahí el límite en parte en la masificación de turismo la pone, pues sí, las autoridades en ciertos lugares. Por ejemplo, en México existe una playa preciosa que es la playa Escondida en Nayarit. En Puerto Vallarta, Nayarit. Sí, la he visitado. Que es preciosa. Y ahí solo lo que puedes ir con tour, pues. Antes entraba la cantidad de gente que fuera, ¿no? Y creo que hasta la fecha, si no me equivoco, Semarnat, pues sí hizo ahí como
una reglamentación de solamente pueden entrar cierta cantidad de personas. Ajá. Este tipo de cosas se tienen que hacer en ciertos lugares, sobre todo de naturaleza, porque si se masifican, pues sí se puede empezar el descuido. Claro. Y también en los límites de oye, pues si estás en este lugar, cuídalo. Y a mí sí me da coraje, la neta, que hay muchos lugares, o sea, que son de naturaleza y que más allá de ir a disfrutar el lugar, van a empedarse, como no a vivir ese lugar desde el lado de, oye, yo voy a aventarme a las cascadas, a meterme al laguito, sino que voy... Luego traen la bocina, ¿no? Y el 12. Eso. Y ahí sí, para que veas, digo, debe de haber un límite y ahí deben de haber reglas. Es, güey, no puedes entrar aquí o sea, no te puedes poner súper pedo, ni puedes traer tu bocinota, o sea, no alcohol, ese tipo de cosas. También hace como 3 meses fui a Tepoztlán y llegué llegué con un artesano que me dijo, vio que yo traía mi cámara y me dijo, grábame porque ya la gente no entra a mi taller. La gente sube el Teposteco y ni siquiera como que lo suba, o sea, a lo más alto no. Se quedan luego medio suben. Las micheladas, ¿no? Y baja, y a ver, yo no les digo, no tomen, no hagan, o sea, no, tampoco me voy a poner en ese lado extremo, en absoluto. Está bien rico que si tú viajas, te eches tu chelita, disfrutes, pero ya ir a hacer de un lugar de naturaleza o de un pueblito vengo a ponerme hasta el gorro y a no vivir nada de lo que hay a mi alrededor, a no entrar a un taller para comprar artesanía, a no dejar derrama económica, más allá de mis chelas, a de verdad subir y tener esta intención de subir la montaña, de sudar bien rico, de ver una vista espectacular, ahí sí no estoy de acuerdo. O sea, no me gusta. Y el señor me decía, la verdad es que me siento mal porque los chavos ya nada más están en todos los barecitos de Tepoztlán, pero ya no hacen estas actividades de naturaleza, ya no vienen a comprar artesanía, ya ni dejan derrama económica. Claro. Y ahí el turismo ya empieza a ser un problema. Sí. Y la masificación es un temazo. Sí. Cuando de verdad ya hay este tema de que no dejan derrama, de que empiezan a alterar el sitio, de que, por ejemplo, entran a un cenote, un ejemplo, y que agarran las estalactitas, que no tienen educación, que meten sus chelas al mar y ahí están chupando en el mar y están, por ejemplo, yo fui a un lugar que se llama El Cielo, precioso. Ah, sí, el cielo, ¿dónde está? En Cozumel. Cozumel, sí. Y adelantito hay otra playita muy bonita y también un montón de gente ahí con sus caguamas, y pasan las mantarrayas y todo y dices, güey, sí, chale, o sea, hay lugares. Ya bájale el Bad Bunny, ¿no? Exacto, o sea, hay lugares. Entonces, ahí creo que sí el turismo puede llegar a ser un problema. Y créeme que soy de las primeras personas en decirle a la gente, vengan, pero también soy de las primeras personas en decir, vengan y de verdad disfrútenlo y vívanlo desde otra manera más allá del alcohol, ¿no? Sí, es que también qué tipo de turismo, ¿no? Porque, por ejemplo, los alemanes, no sé, ¿alguna vez estuviste en Mallorca? No. Mallorca dicen como a los mallorquines obviamente no les gusta nada, que en Alemania lo decimos, pero nosotros decimos como Mallorca es el 17º estado de Alemania. Alemania tiene 16, ¿no? Y hay un chingo de alemanes en toda la isla, los un poco más fresas, adinerados, más en el norte, ahí tienen sus fincas, etcétera. Pero los típicos de, huevo, vamos con el equipo de fútbol a ponernos hasta la madre el fin de semana en el Arenal. Es como una parte de Palma de Mallorca, ¿no? Okay. Y también es un turismo, bueno, ya llevan tiempito ahí, como 30, 40 años, pero también ya están diciendo, güey, o sea, no los queremos estos güeyes que se ponen hasta el queque, ¿no? Después se van, puro pedo, puras broncas y ya, no dejan, como tú bien dices, no dejan como derrama más allá que pues en las chelerías y... Sí, igual en el kebab en la noche, ¿no? Exacto, o sea, está bien padre ir a un lugar y dejarlo mejor de lo que... Ándale. De lo que lo conociste, de alguna manera dejar una huella bonita en algo.
o por lo menos llevarte una experiencia que puedas transmitir, pero pues, llega a ser un problema, te digo, como explicas muy bien, el tipo de turismo. Sí. O sea, qué tipo de turismo está llegando a los lugares. Y también yo le digo a la gente, si ya de un destino conocen lo convencional, salgan a explorar estos lugares que no tenían en el radar. Estuve apenas en Japón y en Japón tienen un problema de masificación turismo gruesa. Sí, es un bien popular también Japón. Se hizo súper popular después de la pandemia, además bajaron los precios y pues toda la ruta dorada que conforma Tokio, Kioto, Osaka, está llenísima. Y apenas fui para grabar algunas ciudades alternativas e invitar a la gente a decirles, existen otras prefecturas, existen otras ciudades. Y fui como a ciudades más chiquitas, a pueblitos más pequeños, a documentar más como la cultura, los artesanos. Y les decía, esto también es Japón. Así como en México hay muchos lugares populares, hay otros sitios más escondidos que también son México y en todo el mundo. Entonces está bien padre ir a esos lugares que de los que todo el mundo habla, populares. Y yo no digo que se priven de eso en absoluto. Claro que tienen que ir a esos sitios, pero ya después salirse de esa zona de confort y de ir a esos lugares alternativos, creo que es otra buena solución. Claro. Es otra buena solución. Y prohibir las despedidas de solteros, ¿no? Bueno, todos hemos parte de, ¿no? Pero lo puedo entender también que como en algunos lados dices, no, que estos güeyes van a hacer puro desmadre. Exacto. Ahí sí, fíjate, no me acuerdo qué ciudad fui. Hay varios, que ya dijeron que ya no los queremos. Ya no los queremos. Sí, hay muchas ciudades en muchos países que son literalmente... Creo que Ámsterdam. No sé. No me acuerdo en qué país estuve que nos encontramos una cantidad impresionante de despedidas, así de hombres, mujeres y todos iban que con su velo. Los hombres se disfrazan. Los hombres van disfrazados y las mujeres van con su velito. Ajá. Y nos dijeron, es que esta ciudad es ciudad de despedida, ¿no? Y también, pues, ya hay gente... pobres habitantes, ¿no? Hay gente ya... sí, puede ser. Pero sí, como dices, yo creo que ahí el tema es ser muy consciente de qué tipo de turista quieres ser. Y lo repito y lo vuelvo a repetir, no les estoy diciendo prívense de divertirse, porque el viaje también es diversión. Ajá, claro. Claro, también es tomarte tu chela, tu cóctel, lo que sea, pero sí llegar a los lugares y vivirlo de una manera más responsable es bonito tanto para el destino como para los habitantes. Existe ese libro de, ¿cómo se llama? De Nassim Taleb, de Antifrágil, no sé si fue en ese, pero él tiene para eso una palabra de llegar a un lugar y simplemente ir sin agenda, ¿sabes? O sea, tú llegas dejarte a un... Él tiene una palabra para eso, no sé cómo se llama, pero o sea, no sé, llegas a un barrio y pues me pierdo un poco entre las calles, ¿no? Claro. También tiene sus riesgos, depende del barrio, ¿no? Pero como dices, fluir, ¿no? De pronto dejarte ir y no estar bajo este esquema de tengo que hacer esto. Sí. Mariel, muchas gracias por caerle hoy. ¿Cómo te pueden encontrar en redes? En todas las redes sociales me encuentran como Mariel de Viaje. En mi canal de YouTube, en Instagram, en TikTok, en Facebook, también en marieldeviaje.com, y mensualmente escribo para un espacio en El Viajero del País. También ahí me pueden leer, doy bastantes consejos utilitarios de viajes, y esa es como la intención de Mariel de Viaje, que la gente se identifique con pues, una chava que va como por el mundo, pero dándoles consejos como de amigo a amiga, qué es lo que más te conviene, consejos utilitarios, y también pues que los enamore de diferentes destinos. Ve aquí la historia de mi amigo Finn de Alemania, que llegó a México, Colombia y viajó muchísimo por Latinoamérica, pero al final se enamoró de México. Él te cuenta sobre los choques culturales más fuertes que vas a tener en Alemania y si muchos de los estereotipos que dicen sobre nosotros, los alemanes, son verdad o falsos.